Oye, bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos en este webinar de inteligencia artificial y humana, la nueva forma de hacer empresa. ¿Sí? Voy a contarles brevemente, en un par de minutos nomás, quiénes somos, quiénes son los profesores detrás de esto y cuál es esta tesis que hemos estado construyendo a lo largo de este año y queremos compartir con ustedes en esta hora de conversación. Solo en muy breves palabras, ¿ah? ¿Quién está detrás de esto como organización? Aquí el que está convocando en este minuto es bueno, el grupo PGX, ¿no es cierto? PGX es una consultora de más de 15 años de experiencia, cuyo propósito tiene que ver con acelerar transformaciones de impacto en empresas que aportan, ¿no es cierto?, al progreso del país y cuyo foco tiene que ver con transformarse en la principal consultora de implementación de proyectos estratégicos en Chile y con presencia internacional emergente, siendo fuertemente el equipo de España que ha estado creciendo este año 2024. Y como un spin-off del grupo PGX está, ¿no es cierto?, PGX Training, ¿no es cierto?, que toma lo mejor de la experiencia que hemos tenido como empresa consultora y desarrolla programas de entrenamiento que buscan, ¿no es cierto?, elevar el estándar de management de las empresas en Chile y en el mundo en general, ¿no es cierto?, instalando competencias y herramientas prácticas en equipos ejecutivos. Y en esta conversación se enmarca el webinar que estamos promoviendo y que queremos compartir con todos ustedes el día de hoy. Les quiero contar quiénes son los charlistas que nos acompañan, ¿no es cierto? Por una parte, y esto tiene que ver con que este esfuerzo de esta tesis que hemos construido, el gran valor es que es interdisciplinario, ¿no es cierto? Tenemos tres empresas, tres profesores que representan a tres organizaciones, tres maneras de mirar, y hemos construido juntos esta tesis que queremos compartir el día de hoy. Por una parte está Mindcolab, ¿no es cierto? Facundo Bromberg, argentino, doctor en inteligencia artificial de la Universidad de Iowa, licenciado en física, profesor investigador full-time de la Universidad Tecnológica, ¿no es cierto? Investigador asistente del CONICET, y fundador de Mindcolab y otras startups tecnológicas en Chile, Argentina y Estados Unidos, además de ser asesor tecnológico de Intel y Paz. Cristian Montero, socio de PGX y PGX Training, ¿no es cierto?, de MBA de la Universidad de Chicago, ingeniero civil mecánico de la Universidad de Chile, certificado en TMS y TPS por Toyota en Japón, experto en implementación de estrategias y procesos, y además de las sociedades que les mencioné, ¿no es cierto?, es socio de Digital Investment. Y por último está Francisco Paco de Lara, ¿no es cierto?, socio de RL Consultores, doctor en filosofía de la Universidad de Freiburg, doctor en filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid, coach ejecutivo de Cambridge, les comentaba, socio de RL Consultores, director de Rebellious Consulting, es colaborador de PGX Training y además colaborador del Modo Lab en Chile. Como pueden ver, tres mundos, tres disciplinas que convergen en esta conversación acerca de inteligencia artificial. Entonces, inteligencia artificial y humana, la nueva forma de hacer empresa. Último segundo antes de darle el paso a los charlistas, tiene que ver con contarles que esta es una tesis que hemos desarrollado, como les decía, durante todo el año 24, cuyo resultado ha sido talleres que hemos dictado con bastante éxito este año, y son varias horas de duración, 8 a 10 horas. Entonces, lo que le queremos presentar en estos minutos es un condensado de la tesis que estamos trayendo y que se va a resumir en tres principales preguntas. Tres preguntas que yo les voy a hacer a los profesores y cada uno se va a explayar en algunos pocos minutos y haremos el mejor esfuerzo para poder compartir con ustedes lo esencial en esta hora que tenemos de conversación. Al final, les voy a contar de todas formas un curso que vamos a hacer al cierre de año y que obviamente habla de esto en muchísima profundidad y explaya cada uno de los puntos que vamos a tocar de manera marginal pero profunda, lo que nos permite hasta ahora. ¿Sí? Dicho lo anterior, el chat va a ser nuestro medio de comunicación. Ustedes pueden ir dejando preguntas, pueden dejando comentarios, y si en algún momento quieren tener información respecto al curso que vamos a contar al final, ustedes solamente ponen me interesa y ya. Y trataremos al final de la conversación de responder al menos una de las preguntas que surjan en el chat. Bien, dicho todo lo anterior, paso ahora a compartir con los profesores y a contarles cuáles son las tres preguntas que vamos a converger el día de hoy. La primera de ellas, y la que va a partir respondiendo Facundo Bromberg, tiene que ver con cómo la inteligencia artificial está revolucionando las empresas. ¿Sí? Yo les cuento, voy a ser de moderador, tenemos tiempo acotado, entonces cuando queden 30 segundos yo le voy haciendo una seña al profesor para que vaya cerrando la idea en caso de ser necesario. Facundo, por favor. Gracias, Manolo. Bueno,
Mi respuesta corta y la que voy a elaborar en estos minutos es que la inteligencia artificial está aportando y revolucionando las empresas a través del incremento de la autonomía de estas en la producción de valor. Y lo hace por medio de la automatización de tareas cognitivas. Entonces, para eso les quiero contar brevemente qué es la inteligencia artificial en este contexto y entender que la inteligencia artificial es una entidad artificial digital mayoritariamente situada en un entorno y que tiene autonomía para entender el entorno, pero además para extraerle valor. Tiene autonomía para determinar la secuencia de acciones que optimizan el valor que le pueden extraer a ese entorno. Pero además se le da actuadores para ejecutar. Aquí, por ejemplo, vemos a la izquierda una inteligencia artificial que sola ha aprendido la mejor estrategia, ¿no? En este juego que todos conocemos, probablemente, o no, que es hacer un túnel a la izquierda y pasar la pelotita por ahí para maximizar la cantidad de bloques eliminados en un solo golpe. ¿Ok? Maximizando el valor, digamos, el puntaje de este juego. Entonces, si avancemos, entonces, la empresa también es una entidad inteligente, en este caso es híbrida, humano-máquina, ¿sí? Que también tiene mucho paralelismo con la inteligencia artificial porque está situada también en un entorno, ¿verdad? De competidores, de clientes, de proveedores, etc. ¿Sí? Y también necesita autonomía para hacer lo mismo, para entender el entorno, extraerle valor, tomar las decisiones estratégicas para extraerlo y finalmente ejecutarlo a través de sus procesos de producción de valor. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo lo hace? Digamos, ¿cuál es el aporte de la IA para aumentar esta autonomía? Pues con habilidades cognitivas. Entonces, por ejemplo, tenemos algunas habilidades, ¿sí? La que sigue, Manolo. Como por ejemplo, estas de acá abajo, para entender el entorno. Percepción artificial, o como el ejemplo muestra de los videos, de visión artificial, ¿verdad? Donde, en este caso, para la seguridad empresarial, es detectar guantes, gorros, digamos, cascos, etc. Pero también, por ejemplo, el lenguaje humano permite entender el entorno humano. Por ejemplo, para entender a mis clientes o para entender a mis proveedores, necesita la inteligencia artificial entender a esos humanos a través de su lenguaje. ¿Sí? Por ejemplo, en la que sigue, para determinar la secuencia de acciones, ¿sí? Tiene habilidades como comportamiento adaptativo, que es habilidades para adaptar su comportamiento. En este caso, por ejemplo, un tractor que maneja solo en un contexto variado, impredecible, que tiene que poder extraer el valor de cosechar a pesar de todos esos imprevistos. Y por último, también para ejecutar tal secuencia óptima, la industria, claramente desde la revolución industrial, ha mecanizado, con electrónica, para aumentar ese automatismo. Y ahora viene esta idea generativa y productiva para reemplazar al humano en tareas cognitivas, como por ejemplo aquí la producción de contenido audiovisual. Entonces, ¿cuánta es la autonomía ganada? ¿Verdad? Porque esa es la idea de la inteligencia artificial. Actualmente se estima que el 25% de las tareas cognitivas son automatizables. Aquí tenemos un panorama de varios sectores, algunos más, otros menos automatizables, en promedio del 25%. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de Amazon, ¿sí? Que específicamente se sustenta en la automatización, por lo menos al principio, cuando todavía era una venta de libros, en la automatización de la tarea de recomendación de libros, que hacía el librero, ¿no? Todos hemos ido a la librería y hemos experimentado que no podemos comprar sin la ayuda del librero. Bueno, aquí Amazon lo automatizó y ha logrado estos crecimientos exorbitantes de varios ceros, ¿verdad? Entonces, lo que podemos ver es que esto está pasando a alta velocidad, ¿sí? El cómputo cognitivo, la capacidad de producir cognición, se está duplicando cada medio año. Mucho más rápido que la capacidad de las mismas unidades de cómputo, de hardware, que se duplica cada 2 años. Así que imagínense, cada 2 años entonces va a crecer 16 veces. Y entonces, cuando lleguemos al 2030, bueno, hay muchas estimaciones, no se sabe bien, pero se estima que va a ser un 75% de las tareas automatizables. Lo cual, pensando en una productividad cognitiva, que es la que más está hoy limitada, sería 4x. Y bueno, para cerrar y concluir, les traigo un poco de la proyección que hacen varias consultoras de lo que va a pasar con la capitalización de mercado de las empresas, todas las empresas del mundo. Abajo en azul tenemos las empresas actuales, las que están basadas en tecnologías tradicionales. Y ese 13 trillones es las basadas en las nuevas tecnologías incluidas. Se proyecta un crecimiento del 40%, llegando a 200 trillones en 6 años. Así que eso es un poco cómo la IA está revolucionando y el impacto que se espera. Gracias, Manuel.
Gracias, Bueno, yo Facundo. quiero partir Cristian, agradeciendo a todos su presencia, su interés aquí y respondiendo a esta misma pregunta desde una perspectiva más desde el negocio, desde las personas, desde los procesos. Nosotros vemos dos grandes desafíos, dos grandes problemas que enfrentan las organizaciones, que son la mayoría, las organizaciones tradicionales, déjenme llamarlas así. Y es que enfrentadas a este fenómeno de la emergencia de la inteligencia artificial en las diversas industrias, muchísimas empresas, una cantidad muy significativa de empresas que hasta ahora han sido exitosas, van a verse llevadas a una situación de competencia sorpresiva de actores emergentes que se soportan en inteligencia artificial y que van a poder hacer cosas de una manera radicalmente mejor, más eficiente, más rápida, etc. Un caso que tiene que ver con esto, a continuación, ¿no es cierto?, es el de Ant Financial. Esta empresa nació hace muy pocos años, como ven ahí, y ha alcanzado 1.000 millones de clientes. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos alcanzar 1 millón de clientes? 1.000 millones de clientes en 5 años. Soporta todo su proceso financiero en algoritmos de inteligencia artificial y atiende a más de 10 veces la cantidad de clientes de los mayores bancos de Estados Unidos. Su valorización reciente en la última ronda de financiamiento llegó a 79.000 millones de dólares. Eso representa aproximadamente el 15% de JP Morgan, que es una empresa centenaria. Eso es un problema extraordinariamente desafiante para la gente en el mundo financiero. Si miramos el otro problema que estamos enfrentando, y esto nos compete a todos y a cada uno y una de nosotros, es que hasta ahora hemos sido entrenados y hemos sido trabajando en las organizaciones desde una lógica analítica algorítmica. Es decir, yo aplico ciertas fórmulas, ciertos criterios para resolver los problemas. El punto es que nos salió a competir el algoritmo de silicio. Y si nosotros seguimos actuando como algoritmos de carbono, estamos destinados a desaparecer en aquellos roles que hasta ahora realizábamos en las organizaciones. Un ejemplo de esto es como una empresa que surgió recientemente, ¿no es cierto?, en el ámbito de los seguros y que se basa esencialmente en plataformas de algoritmos de IA, utiliza lenguaje natural para procesar los requerimientos de seguros de los clientes y el sistema es capaz de aprobar automáticamente los reclamos de los clientes y reducir drásticamente la necesidad de intervención humana. Fíjense, se fundó el 2015, ya tiene ingresos por 429 millones, cualquiera de nosotros quisiéramos una fracción de eso, en apenas 12 meses, terminando a fines del 23, con un crecimiento del 67% anual. Entonces, son actores que vienen a irrumpir de una manera radical en las industrias y en el contexto competitivo en el que operamos. ¿Cuál es la esencia de la transformación? Respondiendo a la pregunta. Primero, aquí va a ocurrir, y está ocurriendo, que muchas actividades humanas, esencialmente aquellas que son repetitivas, van a ser gradual y totalmente asumidas por agentes de inteligencia artificial. Se acabó en el futuro el trabajo clerical, repetitivo, de ejecutar tareas que no tienen mucho sentido en sí mismas. Roles humanos claves, aquellos que van a permanecer en las organizaciones y en los procesos, van a verse apalancados, potenciados por los agentes de inteligencia artificial. Y podemos más adelante comentar algún par de casos. Los procesos se van a ver gradualmente integrados de punta a cabo. Por lo tanto, vamos a tener una capacidad de orquestar y coordinar los procesos completos, de predecir lo que está pasando en el proceso y en el contexto de mercado al cual ese proceso sirve, y vamos a tener también la capacidad de visualizar completamente la realidad del proceso, como si fuese un solo organismo. Vamos a acercarnos rápidamente en todas las industrias a la lógica just-in-time de Toyota, es decir, el cliente pide algo y la organización se moviliza instantáneamente para producir ese algo de manera coordinada y eficiente. Y finalmente, la innovación y la mejora van a verse asistidas fuertemente en los procesos, en los productos y en los servicios por el uso de agentes de inteligencia artificial. ¿Esto es una realidad soñada? ¿Es una locura? No, esto es algo que, si nosotros pensamos en la relación que tenemos con Amazon o con empresas como Walmart,
Walmart, ¿ah? O en empresas como, ¿no es cierto?, Federal Express. Esa realidad existe hoy día. Enormes procesos hacen una enorme cantidad de coordinaciones y tareas que históricamente las hacían seres humanos. Gracias, Cristian. Francisco, ¿cómo la IA está revolucionando las empresas? Bueno, yo quisiera aportar desde la perspectiva de que efectivamente esto es una revolución, no es una mera mejora en algún tipo de tecnología, de programa, que, no sé, por ejemplo, eficiencia más algún tipo de procesos, sino que es una revolución 4.0, ¿verdad? Porque cambia la manera de trabajar. Y para entender eso quisiera partir mostrando algo que, como estamos trabajando y se nos olvida, es bastante obvio, pero no lo solemos pensar, que es que la manera de trabajar está absolutamente correlacionada, o de hecho es dependiente, de cuál es la tecnología que domina en un momento, cuál es la tecnología de punta, de vanguardia, la que genera más valor y la que es más disruptiva, ¿verdad? Un ejemplo muy evidente, mientras la tecnología de punta en el ámbito de la confección textil era la aguja, se trabajaba de un determinado modo, que es el que representa esta imagen, y se necesitaban ciertas habilidades para poder trabajar de este modo, que eran las habilidades relevantes para generar valor humano con estas tecnologías, con la aguja en este caso. Si pasamos a la siguiente imagen, lo que vemos más bien es cómo la industria textil trabaja hoy y por qué esa persona entonces ya lo que significa trabajar, aunque produzca lo mismo, es radicalmente distinto. Está revolucionando lo que significa lo que hacemos al trabajar y las habilidades que se necesitan para poder agregar valor cuando las tecnologías dominantes en la hora de producir, en este caso confección textil, son las que son, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay dos grandes preguntas que siempre nos tenemos que hacer, que son ¿en qué conjunto de prácticas consiste el trabajo? Cambia según la tecnología dominante. ¿Qué habilidades humanas son valiosas en ese contexto? Cambia según la tecnología dominante. ¿Qué sucede? Pues bien, que como ha dicho Cristian, en la empresa que ha dominado en los últimos 100 años, con los matices que ustedes quieran, lo que se ha necesitado es un tipo de persona que pudiera realizar una serie de procesos estandarizados, tareas consistentes en pasos que dan lugar a un resultado y que está coordinado con la tarea de la siguiente persona. Eso era así porque las tecnologías dominantes, sean, digamos, de nivel de manufactura o sean informáticas, precisaban seres humanos con esas habilidades, capaces de trabajar así, para poder generar valor. Sin embargo, lo que ha sucedido es que, como ya nos ha dicho Facundo, los procesos estandarizados, incluso los cognitivos, en los que consistía trabajar hasta ahora, pueden ser automatizados, es decir, son potencialmente reemplazables por inteligencia artificial. Entonces, ¿qué significa trabajar hoy? Ese es el gran cambio, que cambia lo que implica trabajar hoy. Tenemos que reentender qué significa trabajar. Y aquí es donde, por tanto, de la mano de ello, debemos preguntarnos, ¿y entonces qué habilidades humanas resultan relevantes para trabajar con la IA, que es la nueva tecnología dominante? ¿Sigue siendo la habilidad de seguir pasos de un modo estandarizado para que no haya errores en el proceso, para que no haya retrasos, suponiendo que ese proceso esté bien diseñado? No, la verdad que ya no son esos, ¿no? Como decía Cristian, esas tareas automatizables van a ser reemplazadas y lo que necesitamos es otro tipo de roles y otro tipo de, por tanto, habilidades humanas. Gracias, Paco. Facundo, ¿cuáles son entonces las habilidades esencialmente humanas que marcarán la diferencia en la empresa del futuro? Bueno, gracias Manolo. Yo voy a dar una perspectiva de lo técnico, digamos, esta es mi área de expertise, y contarles que son aquellas que están asociadas con procesos de la conciencia, esencialmente tareas sustentadas en emociones, y explicarles por qué, desde un punto de vista tecnológico. Entonces, aquí lo que tenemos es un mapa de lo que venimos contando, desde esta revolución que venimos contando de la IA, en donde, digamos, de las tres áreas centrales, digamos, la ejecución de tareas físicas o mecánicas que ejecutan las empresas, o las tareas cognitivas, o la coordinación de procesos, vemos que la empresa actual mayoritariamente son máquinas las que están ejecutando las tareas físicas y humanos las otras dos. Y lo que se nos viene en esta nueva empresa del futuro, basada en nuevas tecnologías, es que las máquinas parecen estar cooptando todo, ¿no? No solamente las tareas físicas como hasta ahora, sino también tareas cognitivas, de índole cognitivo, o incluso la coordinación de procesos. Entonces,
déjenme contarles, y para responder finalmente la pregunta, es cuáles son los límites de la IA. Digamos, para ello entendamos que la inteligencia artificial de hoy está basada en modelos del mundo que se han aprendido a partir de la observación de ese mundo. Entonces, por ejemplo, tenemos visión, audio o texto, que las IAs de hoy sabemos que son muy buenas, incluso están llegando a niveles de humanos, de interpretación de escenas visuales o de interpretación de audio o de texto. Y la razón es porque han podido aprenderse estos modelos, ¿verdad? Están basados en cámaras fotográficas y de video que es masiva, digamos, cada humano tiene más de una cámara a disposición, se están produciendo millones de imágenes por hora, y también se están etiquetando y enseñándole a la IA qué es lo que contienen esas imágenes. Entonces con eso han podido aprender a estos niveles. Pero si ya nos vamos a otros datos o sensaciones, como por ejemplo el tacto, ya estamos más limitados. Si bien hay sensores que detectan movimiento, presión, textura o temperatura, porque existen y sabemos que existen, no están reducidos en tamaño al punto de, por ejemplo, producir algo equivalente a una epidermis humana, que tiene miles de millones de estos sensores y que permite que nuestro cerebro pueda hasta determinar el material con solo tocarlo. Y muchas otras habilidades que hoy la IA no tienen, porque no tienen acceso a esos datos principalmente. Así que si nos vamos a un nivel más todavía, olfato, gusto, ¿sí?, o sensaciones internas del cuerpo, ya se torna mucho más complejo. Por ejemplo, narices artificiales que permitan capturar información de olfato están todavía en el laboratorio. Son procesos físicamente muy complejos que son tan basados en procesos cuánticos de alta complejidad que todavía los sensores están limitados y están en escala laboratoria. Así que mucho menos generarlo masivamente y producir modelos de IA. Y por último, ya estamos entrando en sensaciones o entendimiento de realidades que ni siquiera sabemos cómo percibir, cómo medir, cómo observar, cómo son estos estados internos de la conciencia, emociones, deseos o intenciones. Entonces, con esto, ya pasando a concluir esto, agregamos este último, o por lo menos mi respuesta para empezar a responder la pregunta, es agregar este último renglón, en donde hablamos de tareas que están sustentadas en emociones, tareas o en intenciones o en deseos. Son tareas que son decisiones humanas que están basadas en su emocionalidad. Y de aquí a que la IA pueda tener emocionalidad, falta todo lo que les acabo de contar, incluso una tecnología que sea capaz de medirla o observarla, que no existe, ¿verdad? Así que con esto ya dejo para que mis compañeros completen su respuesta. Gracias, Facundo. Francisco, ¿cuáles son estas habilidades esencialmente humanas que marcarán la diferencia en la empresa del futuro? Bueno, eso es el gran tema, creo yo, y después de un primer momento de pánico, porque estábamos pensando, bueno, si lo que hemos hecho nosotros hasta ahora en el trabajo, al trabajar, es cumplir más o menos tareas estandarizadas, por más complejas que sean, pero que se pueden reducir a un conjunto de pasos, escucha, parece que ha salido una tecnología que nos eche la competencia tremendamente, vamos a perder el trabajo, ¿no? Después ya empezó a haber una lectura, a mi modo de ver, más lúcida, que es darse cuenta de que lo que cambia es qué habilidades se vuelven relevantes para el trabajo, un poco el tema de la pregunta, y por decirlo con un eslogan, ¿verdad? Las habilidades hasta ahora muy mal llamadas blandas son las nuevas habilidades duras. Entonces, no lo digo yo, lo dicen instituciones, por ejemplo, como el Foro Económico Mundial, que nos dice en este informe que en el 2025 el pensamiento analítico, la creatividad y la flexibilidad van a ser habilidades necesarias. O sea, ya, ¿vale? Harvard lo completa un poco más, dice algunas más, pero pensamiento analítico lo pone un poco más complejamente. Pensamiento crítico, resolución de problemas complejos, es decir, no de problemas matemáticos, por ejemplo, o calculables. No es un pensamiento calculador el que aquí, ese sí podría ser reemplazado, pero no cuando no tenemos una secuencia de pasos para resolver. Capacidad de adaptación al cambio, creatividad, eso ya lo había dicho también el Foro Económico Mundial, pero introduce una nueva que es la inteligencia emocional, un poco el aspecto que mencionaba Facundo al final, ¿no? El informe, a mi modo de ver, más interesante es el que hizo el Citi en mayo de este año sobre las habilidades que las máquinas no van a poder dominar. Una, por supuesto, es la destreza manual, ¿verdad? En algunos ámbitos muy específicos. A estas habilidades, por cierto, le llama habilidades humanas duraderas, ¿sí? Duraderas en el sentido que no van a ser fácilmente reemplazables.
pero las distingue entre mano, después cabeza y corazón, que son las que nos interesan aquí porque son las que sí van a trabajar con inteligencia artificial de manera directa. Y ahí fíjense, hablan de habilidades de pensamiento superior, me gusta este concepto, es decir, no calculador, sino superior, crítico, resolución de problemas complejos, de nuevo, creatividad, adaptabilidad, aprendizaje continuo, eso se repite, pero entra algo nuevo, ética, algo muy importante para nosotros. Y por último, las que llaman, a mi modo de ver, no tan bien del corazón, que tienen que ver con inteligencia emocional, resiliencia, comunicación, colaboración y liderazgo. Es decir, conexión de personas, conexión con clientes, cuidado, pero también liderazgo. Nosotros, en cambio, tenemos un modelo que hemos elaborado bastante más complejo. Aquí solo lo puedo resumir, evidentemente, muy rápido, de forma muy rápida. Y estoy viendo cuánto tiempo me queda. Porque consideramos que cualquier persona que trabaje con inteligencia artificial, cualquier persona que quiera liderar una organización y cualquier organización necesita estas habilidades, ponerlas en el centro de su corazón y de su cultura, ¿vale? Capacidad de reflexionar, de entender qué está pasando, de poder tener una buena lectura de mundo y lectura de cómo me afectan estos cambios tecnológicos a mi operación, a mi organización. Esto me orienta. Creatividad para no meramente generar respuestas, eso lo sabe hacer muy bien la inteligencia artificial, sino leer bien qué podemos hacer nosotros específicamente, la organización que nosotros somos, ¿verdad? En este nuevo escenario, por lo tanto, innovar. Valores, porque vamos a estar filtrando lo que podemos hacer desde una perspectiva de, bueno, cuáles son nuestros principios, de qué queremos ser, quiénes somos, qué identidad corporativa tenemos y, por lo tanto, desde qué criterios vamos a tomar las decisiones. Emociones, porque nos importa mucho algo que la inteligencia artificial solo puede fingir, pero no hacer, conectarnos empáticamente con nuestros stakeholders y entender qué queremos cuidar de ellos, ¿verdad? Cuáles son las promesas que les queremos cumplir. Y por último, comunicación, porque necesitamos movilizar a nuestros equipos en esta dirección, que es un cambio cultural y un cambio en la manera de trabajar. Y por lo tanto, liderazgo necesita todas ellas. Las organizaciones necesitan poner estas habilidades esencialmente humanas, específicamente humanas o duraderas, como las llama el Citi, en el centro de su operación. Gracias, Paco. Este es el desafío de este webinar, ¿no es cierto? Contar una cosa que es muy profunda en pocos minutos. Esta es una de las láminas que, ¿no es cierto, Paco, desarrollamos largamente durante los talleres que estamos haciendo, para poder entender un poquito más que el titular que está acá, ¿no es cierto? Y también, Cristian, si me permites, cómo desarrollarlas, no solo en el taller, no solo las mencionamos. Así es, gracias. Cristian. Bueno, desde una perspectiva organizacional, de procesos, de negocio, ¿no es cierto? Quiero partir planteando que la pasión que mueve a los seres humanos, los propósitos que cada uno tiene respecto de en qué negocio intervenir, qué negocio desarrollar, de qué preocupaciones humanas hacerse cargo, está al centro de cualquier emprendimiento y eso va a seguir siendo así. Por lo tanto, el que las organizaciones empiecen a tomarse cada vez más en serio el que la gente adhiera a un proyecto empresarial en torno a una pasión que nos interesa a todos. Por ejemplo, esta foto, ¿no es cierto?, con esta chiquita, lo que pretende ilustrar es que la pasión por volar tal vez es una pasión que viene de la niñez. Si yo quiero hacer una aerolínea extraordinaria, yo debiese en general reclutar gente que quiere conectar con el mundo de la aviación, con el mundo de transportar seres humanos. No me va a servir ya, en este escenario de inteligencia artificial, llenarme de gente que lo que quiere es venir a hacer su trabajo para ganarse un cierto dinero haciendo ciertas tareas. Necesito seres humanos involucrados, comprometidos con el negocio específico, con aquello que este negocio cuida, respecto de otros seres humanos. También una destreza fundamental tiene que ver con cómo nos escuchamos, cómo escuchamos a los clientes, y escuchar entendido no informáticamente, como capturar información, que esa es la interpretación vigente en nuestro siglo XX-XXI, porque ahí hay un profundo error. Los seres humanos no somos procesadores de información. Los seres humanos construimos interpretaciones automáticas desde nuestra historia y desde nuestros intereses. Y por lo tanto, cada uno puede escuchar de una manera diferente. Uno escucha desde un compromiso. Si alguien me importa, si un cliente me importa, entonces yo escucho de una cierta manera y exploro interpretaciones que pudieran ser de valor para esa persona. Uno construye ofertas de esa manera. También una destreza fundamental va a ser la destreza de orquestar,
de coordinar redes de personas colaborando para alcanzar resultados. Y cuando digo de personas, también digo de empresas. Es decir, esta es la era en donde los ecosistemas de colaboración van a ser fundamentalmente relevantes. Por lo tanto, esta forma de trabajar en silos, esta forma de trabajar sentados en nichos donde prácticamente no miramos y no vemos al que está al lado, es parte de lo que se va a desintegrar, porque la inteligencia artificial va a forzarnos a movernos en esta dirección. También necesitamos desarrollar, y esta es una invitación a todos y cada uno y cada una de los que estamos aquí, a que comencemos a ejercitarnos en especificarle pedidos a la inteligencia artificial a través de prompts del lenguaje humano natural, porque tenemos que adquirir destreza para brindarle el contexto a los agentes de inteligencia artificial respecto de quiénes somos, qué hacemos, qué nos importa, qué queremos lograr, y en función de eso las respuestas que obtengamos van a ser más precisas, van a ser más certeras y más útiles. Por lo tanto, todos necesitamos desarrollar esta habilidad de hacerle buenos pedidos a la inteligencia artificial. Y finalmente, lo que quiero decir es que lo humano se va a ver potenciado por la inteligencia artificial. Es al revés de lo que pensamos. Viene a suplantarnos, no. Nos va a obligar a centrarnos en aquello que realmente nos distingue. ¿Por qué? Porque en los negocios los clientes son y seguirán siendo seres humanos. Porque las empresas son un invento social humano. No es un invento de una máquina. Porque el propósito de las empresas seguirá siendo una formulación, una declaración hecha por seres humanos que una máquina no puede hacer. Nosotros tenemos que definir qué queremos hacer, qué queremos traer al mundo y cómo queremos hacernos cargo de eso. También escuchar a los clientes, como ya lo dije, va a ser una actividad central. El desarrollar interpretaciones crecientemente sofisticadas de qué es lo que requieren en tal o cual industria, en tal o cual empresa. Los humanos siempre hemos iniciado desde la prehistoria cualquier interacción, cualquier negocio, negación del ocio, negocio, cualquier actividad la hemos iniciado a través de que yo te pido algo a ti o tú me ofreces algo a mí. Eso no va a cambiar. La esencia de los negocios va a seguir ocurriendo en la interacción en hacer pedidos buenos o hacer ofertas seductoras. Y finalmente, las empresas, uno puede interpretarlas de muchas maneras, pero esta interpretación va a tomar cada vez más fuerza. Una empresa es un organismo que hace promesas y las cumple. No un organismo que ejecuta puras actividades. Y esto es parte del problema que tenemos hoy día y por lo cual nos podemos volver eventualmente innecesarios. Necesitamos hacernos cargo de promesas y cumplirlas. Gracias, Cristian. Vamos a entrar a la tercera y última pregunta, lamentablemente, porque el tiempo ha acotado y esto da para mucho rato más. Por eso la invitación a quienes muestren interés, que escriban en el chat, digan, me interesa, y después nosotros les contaremos un poquito más del curso. Y además, si quieren dejar preguntas, intentaremos recoger al menos una al cierre en estos últimos 22 minutos. Facundo, ¿qué estrategias son claves para integrar la IA en tu organización con foco en lo humano? Bueno, gracias Manolo. Yo propongo dos estrategias paralelas. La primera claramente es automatizar todo lo posible, porque trae ventajas incluso para habilitar a los humanos en su rol central. ¿Cuál es ese? Bueno, potenciar, la mejora continua de estos humanos. Y la idea es potenciarlo. Entonces, yo le voy a presentar una secuencia de pasos, ¿sí?, para llegar a esta automatización a la vez de que le damos espacio a los humanos para la mejora continua, ¿sí?, que es el camino hacia hiperautomatización, y le voy contando rápidamente cada uno de estos pasos y en el taller los elaboramos con mucho más profundidad, ¿no? Entonces, en el primero, el BPMN, que es Business Process Modeling Notation, la N de Notation, ¿sí?, es un lenguaje, ¿sí?, que la siguiente, Manolo, así ven la figura, que es un lenguaje gráfico, este BPMN, que permite explicitar los procesos. Entonces, el primer paso hacia el hiperautomatismo es entender los procesos, y la propuesta es redactarlos en este lenguaje notacional gráfico. ¿Por qué? Porque lo hace entendible para
los humanos técnicos que lo han redactado, pero también a los humanos no técnicos, stakeholders, decision makers, incluso operarios, pero también en las máquinas. Todo desde el mismo archivo, por decirlo, todos pueden comprenderlo. Entonces, en la siguiente podemos ver un ejemplo de esto que es Camunda. Es un orquestador de procesos digital, automático, que toma todos estos procesos redactados en BPMN y un montón de tareas expresadas en diferentes microservicios, incluidos microservicios de inteligencia artificial, todos desagregados, y los va orquestando para activarlos. Entonces, aquí la figura muestra un ejemplo de un proceso parecido al de recién, donde ya se explicita con qué servicio está accionando y orquestando el traspaso de tareas entre uno y otro, información entre uno y otro. ¿Sí? La ventaja de esto es que nos da una escalabilidad y una adaptabilidad muy grande a aplicaciones empresariales. ¿Sí? Entonces, el resultado de esta manera de implementar las aplicaciones empresariales, que es algo muy nuevo, ¿no? Es algo que está emergiendo en los últimos años, es una aceleración en la mejora de procesos. Por un lado, tenemos que los procesos, que ahora son fácilmente comprensibles y adaptables por humanos con este BPMN, los habilita a todos los miembros de la empresa a asumir un rol preponderante y activo en la mejora de estos procesos, desde los stakeholders y capa directiva hasta operarios. ¿Sí? Pero además, ¿sí? Al ser coordinados y ejecutados mayoritariamente por máquinas, como por ejemplo este orquestador Camunda, reducen drásticamente la complejidad de implementar estas modificaciones sugeridas. Entonces, repito, acelera la mejora de procesos. Esto es una de las estrategias caminos que les contaba, y el otro, pues entonces, cómo avanzamos en la implementación de la IA en pos y en base a este BPMN y orquestadores. Con el orquestador en mano y que está ejecutando los procesos y por lo tanto sabe qué se está ejecutando, cuánto demora cada tarea y puede estar observando y midiendo muchos KPIs, podemos tener este análisis que nos brinda. Este análisis se puede hacer de otros métodos, ¿no es cierto? Pero bueno, en este caso lo tendríamos a disposición y a demanda cuando querramos, con muchos KPIs. Y podríamos observar, por ejemplo, tareas críticas. El anterior. Como por ejemplo, ahí vemos un rojo en el gráfico anterior y eso nos dice que esa tarea que está demorando mucho. Entonces ahora sí, una vez que reconocemos las tareas críticas, nos preguntamos cuáles de ellas podemos automatizar para automatizar la producción de valor, reducir su coste, etc. Y entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es si acaso esa tarea requiere habilidades cognitivas, y entonces vamos a nuestro menú de habilidades cognitivas, que esto es un resumen que les contaba de las IA, y entonces esas serían automatizables por IA, ¿verdad? Entonces, si seguimos en este proceso, ya tenemos las tareas críticas reconocidas y cuáles son automatizables por IA, y ahora para cerrar nos preguntamos, como una estrategia de implementación, en qué orden lo hacemos, ¿verdad? Bueno, para eso podemos medir su impacto en la empresa, y como activo financiero, como activo en la empresa, nos preguntamos, ¿esta IA nos va a incrementar ingresos? ¿Nos va a ahorrar costos? O por ejemplo, van estos ingresos y costos, ¿van a tener un impacto directo o indirecto? Entonces, con todo esto y con toda esta métrica, ¿sí? Nosotros entonces podemos, para tomar la decisión final, bueno, observarla de diferentes maneras. ¿No? Reagruparlas, por ejemplo, en este gráfico, en donde tenemos la tasa de rentabilidad, una especie de ROI, ¿sí? En la eje de ordenadas, y en eje de abscisas el riesgo tecnológico, que es un costo operacional, y por ejemplo el costo de implementarla en el tamaño del círculo. Y con esto lo graficamos y decimos, ya, quiero las de mayor tasa de rentabilidad y la de menor riesgo arriba a la izquierda, ¿verdad? Arriba a la derecha. Y empiezo por eso, ¿no? Eso es una estrategia para traer la IA y acelerar y reducir los costos de implementar. Gracias, Manuel. Gracias, Facundo. Misma pregunta, Cristian. ¿Qué estrategias son claves para implementar la IA en la organización? Bien, la perspectiva que yo quiero compartir es que los procesos históricamente los hemos visto como flujos de tareas, ¿eh? Y eso es parte del problema, ¿eh? Porque los seres humanos a partir de ahora, cuando se dediquen a hacer meramente tareas repetitivas, no van a estar produciendo valor y van a tender a ser sustituidos por la inteligencia artificial. Lo importante ahora es que los seres humanos hagan compromisos con otros seres humanos y se aseguren, haciendo lo necesario, incluyendo tareas,
cumplir con ese compromiso que se ha establecido. Por lo tanto, necesitamos empezar a ver los procesos de otra manera. Necesitamos comenzar a verlos como sistemas en donde al centro hay un compromiso principal del negocio y hay una serie de otros compromisos que terceros realizan con quien está a cargo del compromiso central para asegurar que eso se cumple. La lógica Toyota es exactamente esta. Tú me pides un Lexus SE300 para el próximo viernes y yo activo, es como que yo tirara de todos los cordelitos que unen los compromisos, activo todos los compromisos de despacho de componentes, elementos, para poder generar la integración del vehículo y entregarlo en el lugar y en el plazo adecuado. Por lo tanto, los procesos pasan a ser redes de compromisos. Segundo, y esto es un llamado casi desesperado, tenemos que pasar a una cultura de colaboración en las empresas, porque la mayor parte de la gente trabaja en una relación con el resto a través de una pantalla, de un correo, ¿no es cierto?, o de un WhatsApp. Pero resulta que los seres humanos, mirando juntos algo al mismo tiempo y pensando en conjunto, ven soluciones mucho más poderosas y pueden crear nuevos procesos, nuevos productos, nuevos servicios. También nuevas soluciones para problemas en procesos, como lo decía anteriormente Facundo. Una y otra vez, cuando hacemos consultoría, haya o no inteligencia artificial, históricamente no la ha habido, lo esencial, el gran salto es que la gente pase de vivir individualmente el trabajo como ejecución de tareas a que pasen a pensar en conjunto para cumplir un compromiso en conjunto. Este es un equipo de ingeniería que está abordando un desafío en la minería de enorme complejidad y que todos los días en reuniones de 20 minutos está entendiendo qué tienen que producir al final del día, cómo lo van a hacer, si alguien necesita ayuda, y al final podemos verificar si conseguimos eso o no. Lo tercero es que activamente, proactivamente, nos forcemos a liberar tempranamente a las personas del trabajo repetitivo. Es decir, donde quiera que en nuestras organizaciones hay actividades que sabemos que van a ser reemplazadas, no esperemos a que sean reemplazadas en otras partes por nuestros competidores. Propongámonos tempranamente nosotros hacer ese reemplazo soportados en agentes de inteligencia artificial. Ayer tenía una reunión con una empresa colaboradora en España en donde desarrollan, por ejemplo, agentes para ayudar a los médicos a hacer el diagnóstico. Bueno, si hay cierta fase de triage previa a la atención del médico para la consulta clínica, utilicemos inteligencia artificial para que cuando el paciente llega donde el médico ya hay un prediagnóstico. Eso tiene un tremendo valor, es muy económico y rápido de implementar y las herramientas ya en la práctica existen. Se pueden diseñar en pocos días. Finalmente, adoptemos la inteligencia artificial en espacios marginales dentro de nuestros procesos. Los ejemplos que proveía Facundo anteriormente son absolutamente pertinentes. Es decir, si en algún proceso yo hago una planificación, bueno, ¿de qué manera hay herramientas de IA que son fáciles de adoptar y que agilizan, que simplifican la planificación y que son capaces de contemplar un contexto mucho más amplio que el que un conjunto de seres humanos o un individuo, mucho más, es capaz de contemplar? Cristian, gracias. Oye, para finalizar, Paco, ¿cuál es tu mirada? Y déjame solamente, antes de darte paso, Paco, estoy viendo que aparecen varias preguntas. Lamentablemente vamos a alcanzar a recoger una de ellas, las otras van a ser recogidas sin duda durante el taller, pero eso, lo que nos permite esta hora de conversación. Paco, son claves para integrar lo humano. Bueno, sí, complementar con cosas que se han dicho ya. Efectivamente, aquí hay unas primeras, digamos, recomendaciones que tienen que ver con aspectos técnicos, ¿no? Introduzcan estas tecnologías, vean dónde tienen más valor, mapeen dónde puede haber un quick win importante, ¿verdad? Otras que tienen que ver con coordinación. Y lo que yo vengo a complementar, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros, es que eso no pasa simplemente por declararlo y tampoco pasa simplemente, digamos, porque, no sé, se haga algo específico. Todo cambio tecnológico profundo, aquí les traigo dos tesis, es decir, todo cambio tecnológico donde lo que cambia es la tecnología dominante, cuál es la tecnología más productiva, la de vanguardia, la puntera que va a romper, digamos, el modo como trabajamos,
requiere un cambio en la cultura de trabajo. Lo hemos visto. Si trabajar con la aguja era una cosa, trabajar con máquinas de hilar es otra completamente, ¿verdad? Si yo quiero seguir haciendo lo mismo, del mismo modo, con la misma idea de lo que es trabajar, estoy perdiendo. ¿Sí? Estoy perdido y estoy perdiendo una gran oportunidad que quizá mis competidores no pierdan, ¿sí? Y que mis clientes se van a dar cuenta también. Y la cultura, según la tesis, no se modifica de nuevo por declaraciones. Nosotros somos una empresa innovadora, pero las prácticas son completamente anti-innovación. No. La cultura se modifica con las prácticas. Cuando modifico prácticas concretas, es decir, cómo trabajamos, cómo nos coordinamos, lo que ha mostrado Cristian en las últimas diapositivas, entonces cambia la cultura y nos volvemos verdaderos agregadores de valor a la tecnología dominante del momento. Tiene sentido unas recomendaciones concretas, específicas, que tienen que ver en parte con cosas que ha dicho también Cristian, para cambiar gradualmente la cultura de trabajo, y quiero señalar el gradualmente. Si la organización existe hace mucho tiempo y tiene una cierta cultura de trabajo basada en hacer tareas de manera individual y relativamente aislada, no la vamos a cambiar de un día para otro. Entonces, ese cambio gradual tiene que darse de la mano de la implementación de ciertas prácticas que son estratégicas. Y yo recojo una que ha dicho Cristian al final y que para mí es central, por eso la he puesto en el centro, aunque no la he puesto con color, que es eso de introducción de labs, ¿no? Introducir laboratorios de innovación con inteligencia artificial, espacios para probar a nosotros, en nuestra industria, en nuestro entorno concreto, con nuestros clientes concretos, cuáles son las aplicaciones, los caminos que nos agregarían valor. Y por lo tanto, convertirnos a través de esa introducción de labs en organizaciones más reflexivas, que no solo ejecutan tareas, sino que realmente piensan estratégicamente qué vamos a hacer ahora con esta nueva situación, y no solo de arriba y abajo no se sabe nada, sino de manera orquestada en esos laboratorios, con actitud innovadora, por lo tanto, donde efectivamente experimentamos y nos atrevemos a experimentar, donde por tanto el aprendizaje continuo, como nos han dicho ya los estudios que hemos revisado antes, se vuelve central. Y tengan en cuenta que esto significa que yo actúo sin certezas plenas, es decir, que yo tengo hipótesis, no estoy a ciegas, pero no tengo más que hipótesis, tengo que validar estas hipótesis. Los laboratorios me permiten efectivamente hacer pruebas de en qué medida la solución que yo estoy pensando realmente le resuelve algún tipo de pedido a mis clientes, ¿sí? Por lo tanto, hay un tipo de metodologías, digo de unas, pero hay muchas de ese tipo Lean Startup, ¿verdad? Aprendizaje por experimentación y con evidencias. Esto nos sirve mucho. Y ahora veamos algo que no se suele hablar mucho, pero que es humano, el estado de ánimo. Si el estado de ánimo de la organización sigue siendo de aislamiento, de descrédito, de desconfianza, de resignación y demás, evidentemente esto es muy difícil que suceda. Necesitamos un estado de ánimo ambicioso, ¿verdad? Y por lo tanto aquí hay un punto que tiene que ver también con cómo cambiamos el liderazgo. Antes he leído ahí en el chat que antes alguien hablaba de holocracia, ¿verdad? Efectivamente, cómo hacemos más transversal el liderazgo, porque las decisiones se toman en laboratorios colaborativos e innovadores. Bien, pues muchas gracias a los tres, y el esfuerzo de poder sintetizar esta tesis en pocos minutos. Vamos a terminar puntualmente a la hora, porque yo sé que hay gente que tiene compromisos en los bloques siguientes, entonces queremos ser responsables con los compromisos nosotros también. Así que, muy en síntesis, seguro voy a tomar una de las preguntas que han llegado, me perdonaré el resto porque no alcanzamos por tiempo, pero creo que esta resume la idea central o como un buen corolario. Cristian, Paco, Facundo, el que quiera responder, ¿cuál es el valor central reemplazable de lo humano en la nueva empresa? Creo que sirve como corolario y dejar la pelota dando bote para lo que queremos contar al final. No sé si alguien quiere... Me gustaría reaccionar, Manuel, Cristian, aquí. Mira, quiero volver a algo que dije muy al principio, y es que al final los seres humanos, más que autómatas que ejecutan tareas, son primero mamíferos emocionantes, pero con lenguaje y por lo tanto con la capacidad de construir sentido. Entonces nosotros tenemos que poner el foco en que las personas que tengan la pasión genuina por ciertos negocios conformen los equipos en donde ese es el combustible fundamental. Se reúne mucha gente en torno a un propósito común donde traen lo mejor de sí. Y cuando uno tiene pasión por algo, uno estudia, uno aprende, uno no necesita que le estén diciendo o recordando que tiene que leer tal cosa o que tiene que contribuir de tal manera, porque uno trae una pasión genuina. Entonces, yo creo que lo primero es que las empresas debieran realmente empezar a seleccionar y a buscar a personas que
traigan y sumen a la pasión del proyecto empresarial. Eso me parece una clave, porque todo el resto se aprende, ¿eh? Y vamos a tener herramientas que nos van a asistir y por lo tanto muchas cosas ni siquiera vamos a requerir ser expertos en evaluación de proyectos, no lo sé, ¿eh? Pero el punto es que la diferencia la hace el ser humano con su convicción, con su pasión genuina y con su capacidad de comprometerse. Yo creo que ahí están los focos esenciales de los negocios de aquí en adelante. Gracias. Puedo complementar y de paso recojo algo que estaba en el chat. Alguien hablaba ahí de la paradoja de Moravec. Efectivamente, claro, lo que es más difícil de hacer para las máquinas es lo más fácil de hacer para nosotros y viceversa. Pues bien, centrémonos en eso. Porque eso no es que sea más fácil, es que es lo que somos, es lo que nos constituye como seres humanos, ¿verdad? Son las habilidades, capacidades esenciales y duraderamente humanas que hemos puesto en los márgenes tradicionalmente por lo que eran las tecnologías dominantes hasta ahora y que con esas tecnologías lo podemos poner en el centro. Yo diría que esa es la clave absolutamente. Recordemos que somos empresas que tenemos clientes a los que queremos, digamos, ojalá cumplir alguna promesa. Recordemos que somos redes de coordinación, como dice Cristian, entre personas que utilizan tecnología y mantengamos ese core, ¿no? Humano, porque eso es lo que realmente marca la diferencia y lo que hace que agreguemos más valor con esta nueva tecnología dominante que es la inteligencia artificial. Bien, pues, gracias Paco. Facundo, ¿algo que agregar? 30 segundos. No, mira, en función del tiempo, les dejo la inquietud de mi respuesta para el taller. Ya, así cerramos a tiempo. Eso, muy bien. Oye, sí, nos quedan 2 minutos y medio. Insisto, nosotros vamos a cumplir los compromisos con los tiempos porque sé que tienen todos ustedes también otros compromisos. La idea de esto era un pequeño breboca, que escucharan los titulares de la tesis que queremos desarrollar. Esto lo estamos haciendo, este curso lo hemos dictado de manera exitosa, como les dije, durante el año. Es un curso sincrónico online que vamos a hacer ahora entre noviembre y diciembre de este año. No voy a entrar en el detalle. Insisto, a la gente que le interese, escriba "me interesa" en el chat. Si por casualidad el nombre dice... le escribieron por interno, si es que el nombre de su contacto está malo, chequenlo bien, pero escriban "me interesa" y les podemos contar más detalle por ahí. Pero aquí sale el titular, ¿no es cierto? El objetivo es ofrecer una mirada integrada, que es parte de lo que escucharon hoy día, del valor del ser humano en la empresa del futuro, dar fundamentos sobre la IA. Aquí Facundo dio absolutamente solamente los titulares, ¿no es cierto? Y proponer estrategias de cómo los recursos humanos pueden acompañar la transformación de la organización. Obviamente los beneficios, entender la IA, su impacto, los beneficios, la transformación, los elementos de los seres humanos. Paco mostró, y Cristian, titulares solamente. La idea es poder desarrollarlo y poder ver cómo, buscar estrategias de cómo hacerlo y contar lineamientos para poder comenzar a moverse, ¿no es cierto?, a una empresa inteligente. ¿Qué será eso? Eso es parte de la tesis que desarrollamos. ¿Y a quién va dirigido? Bueno, gerentes generales, tomadores de decisiones, personas vinculadas a la estrategia y el rol que juega la erupción, pero además personas interesadas en empezar su desarrollo profesional y entender y acoplarse de buena forma al desafío y la erupción de la tecnología y particularmente de la IA. Esto lo vamos a desarrollar son los miércoles de noviembre y el primer miércoles de diciembre, de manera online, sincrónico, pero insisto, cualquier información adicional, porque esto es solamente el titular, ustedes ponen "me interesa" en el chat o me mandan un correo y conversamos. Ni siquiera creo que dije mi nombre, Manuel Riveros, yo soy socio también de PGX Training y no alcancé a contarles, pero creo que con eso se resume suficiente. Quiero agradecerles la presencia, quiero agradecerles la participación, agradecerles Cristian, Francisco, Facundo por el esfuerzo tremendo de sintetizar una tesis grande en pocos minutos. Estén muy bien. Muchísimas Hasta la gracias. próxima.